muy contenta porque tengo una invitada muy especial que se llama Dayana Vargas. Dayana, bienvenida a este espacio. Gracias, Cari. Como te estaba comentando, la verdad me hace muy feliz estar acá. Me parece muy grande, o sea, para mí es gigante como estar acá en el podcast y de verdad te agradezco por tener este espacio en el que le das la voz a muchas mujeres y en el que nos hace sentir importantes con todas las cosas que hemos vivido y pues venir a hablar acá contigo significa muchísimo. Qué linda, gracias Dayana. Además que tu voz y mi voz, como decimos nosotros acá en el podcast, merece ser escuchada y las historias obviamente honradas y resignificadas. Bueno, quiero contarles que Dayana Vargas es poeta y abogada bumanguesa, miembro de Aurora Colectivo de Poesía Slam, participante en torneos de poesía en alianza con la Red Slamera de Colombia y en eventos como la inauguración de la exposición colectiva Mujeres Bandera, realizada en el Centro Cultural del Oriente, y representante departamental, háganme el favor, de Slam Poetry por Santander 2024. Un aplauso, Dayana, gracias de verdad, porque es un honor para mí entrar a este mundo de la literatura, de la poesía y pues de la mano de ustedes que indudablemente encuentran en este mundo toda una transformación. Y bueno, gracias de verdad por aceptar, decir sí a este espacio. Ay, a ti, muchas gracias porque de verdad este año han pasado para mí cosas loquísimas. Es como que yo me hice un parkour gigante con respecto al año pasado, entonces como que estar acá es algo que yo ni siquiera lo pensaba como un sueño, o sea, como que yo lo tenía ahí como pensamiento, pero de decir como de yo voy a lograr eso, jamás, jamás y Bueno. nunca porque no me daba esa posibilidad, entonces sí, sí es genial estar acá. Qué lindo. Dayana, quiero preguntarte, bueno, eres abogada, pero Ujú. también poeta. Cuéntame cómo inicia Dayana y cómo se encuentra con la poesía en su vida. Bueno, cuando yo era pequeña, yo escribía disque canciones. Ok, Entonces, según yo, escribía canciones, escribía cositas, pero luego se me olvidaba cuál era el ritmo de la canción, entonces no, me quedaba sin canciones. ok. Entonces, como que si escribía cosas, también había estado como en clubes de lectura o de poesía, digamos cuando fue pandemia, que todo el mundo estaba buscando dónde meterse, bueno, yo me metí en un club de poesía. Ok. Y pues eso, pero era algo como que tenía muy relegado. Y Ujú. además, pues estando como en derecho, son dos cosas muy diferentes, o sea, si se mira como en principio, en general son supremamente diferentes porque en derecho hay mucho tecnicismo y Sí. realmente espacio para decir cómo uno se siente, no hay Ujú. realmente, entonces, pues fue más como eso, como algo que yo tenía ahí de que me gustaba escribir, pero yo siento que, digamos, ahorita que he hablado con distintos compañeros de colectivo y con otras personas, he llegado a un Ujú. punto en el que me doy cuenta que toda la gente dice como, lo que yo escribo es una porquería. O sea, no es Ujú. suficiente para que esto sea considerado poesía porque uno lee pues, a los grandes literatos, poetas, Claro. y dice como, Ajá. uff, no, se mandan una parla increíble, tiene unas palabras gigantes, y uno Sí. como que escribe con las palabras que tiene. Sí. Entonces, como realmente llegué al colectivo Aurora este año por puro hacerme caso y ir Ok. fluyendo hacia lo que yo verdaderamente quería, porque sí, el año pasado fue otra cuestión muy diferente para mí, o sea, yo sentía que yo no tenía lugar acá, o sea, yo como que pasé muchísimo tiempo queriendo irme como de roomie de J. Mario, o sea, de verdad, estaba Ok. como, no, yo Ay, ya no Dios. soporto Ok. esto. Entonces sí, yo creí que yo no tenía lugar acá, o sea, muchas veces Ujú. pensé que yo no tenía ningún talento innato, o sea, era como que yo veía gente, yo decía, qué gente tan crack, o sea, ¿de dónde Sí. sacará todo eso? Como que cuando repartieron los talentos, a mí me dejaron por allá escondida, eso es lo que era lo que Eso yo era lo que tú creía. pensabas. Ajá. Entonces, como que este año realmente dije, voy a hacer tal cual, voy a decirlo tal cual como lo Dilo, dije. dilo que este Bueno, es un espacio seguro. voy, Cuéntame. voy a hacer lo que me cante el jopo, Ok. literal. Entonces dije como, lo que yo quiera hacer, lo voy a hacer, que si la gente le parece que bien, que no, yo no importa. O sea, ya llegué a un punto en el que yo dije, llevo mucho tiempo viviendo para otra gente, para lo que van a pensar mis papás, para lo que van a pensar mis profesores, van a pensar mis jefes. Sí. Y yo ya dije, ya no quiero vivir en eso porque al fin y al cabo entonces no voy a vivir mi vida, porque voy a estar pensando en qué van a decir los demás. Entonces dije como, no, o sea, ya este año que me di por fin la posibilidad, digamos, de salir de pronto como de ese ambiente de abogados y eso, que me di cuenta que no era lo que yo quería, que Ujú, pues sí hubo como muchos momentos en que yo estaba era como en crisis y no sabía qué hacer. ujú. Entonces como que cuando ya por fin decidí salir de eso y decir, bueno, ¿qué voy a hacer? O sea, eso fue un salto al vacío al 100%. Yo no Ujú. tenía para dónde coger. O sea, yo simplemente Sí. dije, voy a renunciar y voy a empezar a trabajar en la empresa de mis papás que pues tienen una inmobiliaria, pero pues no era como porque Ok. eso me apasionara, sino porque dije, no, pues Sí. me salgo y ya, Ok. me salí. Entonces, ¿renunciaste a tu trabajo como Sí, abogada? ¿Ya estabas ejerciendo o estabas haciendo...? estaba como dependiente judicial Ok. en la Y firma. entonces dices, renuncio y...
te fuiste a trabajar a la empresa de tus papás. Sí, entonces fue como que listo, o sea, pero yo, todo eso fue un proceso, o sea, como que yo nunca me puse a hablar tanto de eso, pero yo hice como una lista de pros y contras de, bueno, o sea, ¿será que me quedo? ¿Será que no? Porque si me salgo, ¿qué hago? O sea, por lo mismo de que yo decía, yo no tengo ningún talento innato, o sea, si yo no ejerzo, yo no tengo nada por hacer, no hay nada para mí. Entonces yo al final y al cabo dije como no, o sea, ya, me voy a salir y que ya, que sea lo que Dios quiera, no sé, cualquier cosa, pero que vaya a pasar algo. Entonces empecé a trabajar en la empresa de mis papás y también terminando la tesis, que eso también fue un tema gigante, porque si ustedes alguna vez han intentado hacer tesis sola, es lo peor, Dios mío, yo de verdad, yo no sé por qué me metí en esta vaina, o sea, llegó un punto en el que yo dije, de verdad me sale mejor decirle a mis papás que voy a hacer judicatura y que yo les pago lo de la tesis después, que yo miro a ver cómo hago, pero que, o sea, yo no voy a ser capaz de terminarla porque yo decía, yo no tengo nada por escribir, o sea, no me sale nada, no era capaz de que me saliera nada. Entonces, como que pasé por muchos momentos así en principio de año en que estaba súper perdida y que yo estaba como, bueno, ¿qué hago? Y me la pasaba todo el tiempo en la casa y cuando estaba frente al computador no me salía para escribir absolutamente nada. Entonces yo decía, Dios mío, ¿ahora qué voy a hacer? O sea, no tengo nada. Entonces fue como que llegó un punto en el que como que yo me empecé a relacionar con alguien, empecé como a salir con él, a parchar y eso. Y bueno, como que ya llegó un punto en el que eso pues ya no era sano para mí y yo decidí soltar esa cuestión. Y cuando suelto esa cuestión, terminé la tesis a los 3 días. Luego, el fin de semana siguiente empezaron las reuniones en el colectivo Aurora, que yo había visto la publicidad por el libro Total. Eso te iba a preguntar, ¿cómo conectas con el colectivo Aurora si tu mundo, digamos, que no era tan nada que ver con la literatura? ¿Cómo entra el colectivo y la literatura y la poesía a hacer toc toc, Dayana, aquí estoy? Cuéntame. Era, digamos, en el año pasado, yo lo único que me había gustado leer es un libro de Pilar Quintana que se llama La Perra. Y pues a mí de la nada, o sea, como que me fluían escribir cosas sobre lo que yo leía, porque me gustaba, como escribir lo que yo pensaba sobre eso. Pero yo nunca había ahondado mucho en esa cuestión, simplemente lo hacía porque me gustaba, pero no era como que le mostrara a nadie ni nada de era eso. para ti. Para mí. Y entonces en febrero de este año yo vi que iba a haber como una reunión en un colectivo que hay, pero de filosofía en la UIS. Y yo fui allá y pues fue como mi primer acercamiento a declamar poesía, porque yo nunca lo había hecho y esa fue la primera vez que yo pasé y declamé. Y de hecho ahí conocí a uno de los del colectivo que se llama Javier. Y fue la primera persona que yo vi eslamear en el mundo y que fue muy chistoso porque pues yo nunca había hecho eso. Entonces yo como que escribí lo mío así, yo estaba como... Yo decía como una niña chiquita, o sea, yo estaba como, bueno, y fue como, listo, me voy a probar a mí misma, voy a pasar al frente a leer al frente de un montón de randoms lo que yo escribí, y pasé y lo dije, y luego pasó Javier, y pues creo que tú no has visto a Javi, no lo pero conozco. Javi es gigante cuando pasas la mía, o sea, él se devora cuando se sube. Entonces cuando yo lo vi, yo dije, Dios mío, menos mal pasé yo de primera, porque qué vergüenza, o sea, estaba como, no lo puedo creer, pero entonces listo, ahí quedó eso, yo no seguí yendo a eso. ¿Y qué sentiste en ese primer contacto con saco lo que tengo ahí escrito? ¿Qué pasó en Dayana en ese momento? Fue como de, soy capaz de hacerlo. O sea, listo, hice esto que nunca en mi vida creí que fuera a ser capaz de hacer porque esto, o sea, esto es mucho para mí. Y entonces dije como, bueno, si soy capaz de hacer esto, soy capaz de hacer otras cosas entonces, como que bueno, voy a seguir viendo qué tal. Pero entonces hubo algo ahí que como que casi no me gustó, como en ese taller, entonces dije como, no voy a volver a ir. Pero entonces empezaron a ver estos talleres gratuitos, aparte de todo el gratis, dije, ay, hay que aprovechar. Entonces yo lo vi en la Casa Libro Total y dije, voy a ir. Entonces como acaba digamos, de cortar las cosas con esa persona, pues entonces también estaba como o sea, como me di cuenta que soltar eso como que me abrió un mundo de posibilidades. Entonces dije, voy a ir por mí, no conozco a nadie, pero voy a ir por mí. Entonces fui al colectivo y lo primero que veo es a Javier. Y yo, ve, qué raro, o sea, que pues yo nunca creí que lo fuera a volver a ver. El mismo del concurso el que me mismo hablas. del taller que te digo en febrero. Entonces fue como, uy, bueno, listo. Entonces ahí conocí a Daniel, que también es gigante, él es súper crack. Entonces, bueno, ahí lo conocí y como que empecé a hacer amigos y fue como que todo fluyó mucho. O sea, esa vez fue como la primera vez que yo escribí algo ahí y lo pasé a declamar, pero no como tipo estática, sino tratando de meterle como a modular la voz, como a mover las manos, como todo eso. Y pues digamos, yo no he tenido formación como en teatro o cosas así, que de pronto el slam se nutre mucho de eso. Entonces yo era como, bueno, pero igual lo quiero hacer, o sea, como que paso y lo hago. Entonces, o sea, había algo dentro de ti que te llamaba a hacerlo. Sí, total, era como, no, hay que sacarlo. Entonces fue como de...
pues yo seguí yendo al colectivo, o sea, se volvió como algo que yo necesitaba, entonces todos los sábados de 3 a 5 yo me iba para allá, era como que yo le decía a mis papás, no, me voy para el colectivo de poesía, y yo llegaba como al día siguiente, porque me quedaba por allá marchando o lo que sea, entonces era como que empecé, aparte de todo, de aprender mucho de cómo escribir y cómo expresarlo y aprender cosas de mí, empecé otra vez a sentir como que yo tenía un espacio en el que podía ser yo y en el que podía pertenecer, porque cuando uno sale de la universidad es complejo ese tema, porque pues uno sí ya no tiene las mismas dinámicas y el hecho de entrar al mundo laboral pues cambia absolutamente todo, entonces como tener un espacio en el que no era como de tienes que cumplir con tal cosa, no, sino que era simplemente yo siendo y existiendo con gente que como que tenía las mismas vibras, así como hacia ese lado, que le gustaba lo mismo y que yo los veía y yo le decía, yo quiero ser como ellos cuando sea grande. O sea, era como, ay, de verdad me inspiraba muchísimo. Entonces, es así como yo entro al colectivo Aurora, pero yo no sabía nada de slam. Exacto, eso iba a preguntar. Yo apenas, digamos que dentro de este proyecto, como hay conversatorios, hay talleres y hablan del slam, a mí eso me generó mucha curiosidad y quiero preguntarte como en tus palabras, cuéntanos un poco porque muy seguramente hay mujeres que nos escuchan, bueno, hombres también nos escuchan. Ellos dicen que no, pero sí escuchan el podcast. ¿El slam qué es? O sea, ¿qué es para ti? ¿Cómo lo interpretas y cómo lo vives? Cuéntame un poco. Bueno, para mí el slam es sacar la poesía de los salones y de plan lector. Porque, digamos, usualmente, digamos, se ve como la poesía para algo que es como para eruditos o como para otra gente. Sí, como muy ilustrados. Sí, también era mi interpretación, te cuento. tal Sí, cual. Como de, no sé, los iluminados, pues que sí, Literal. son muy, Sí, muy sí, serios. sí, Y sí, sí, muy, como que es como de, bueno, tenemos una recital de poesía, entonces sí, muy siéntense y pongan formal. tal, súper así. Entonces, para mí el slam es eso, o sea, es sacar de eso y hacer que la poesía sea de y para todas y todos, porque eso me parece lo mejor, o sea, poder democratizar la poesía, porque es de que, listo, si tú tienes algo que sientes y quieres decirlo, dilo, porque es que digamos, también ha habido como un debate muy grande de, bueno, ¿qué es poesía? ¿Esto es poesía o esto es Sí, poesía? el concepto. Sí, entonces es como de, para mí poesía es que tú seas capaz de generar imágenes con las palabras, o sea, que tú seas capaz de unir dos palabras en las cuales usualmente tú no las unirías, pero cuando las unes genera una imagen gigante y que tú dices como, uff, o sea, así como esa persona está diciendo que se siente o que ve tal cosa, yo también lo veo y como que logra explicar tal cual en las palabras lo que yo también Claro, y siento. transmitir como la emoción también, Ajá, ¿no? entonces en el slam es como un formato de poesía en lo que se hace, es que, bueno, tiene como sus reglas, pero en términos generales es de que tú pasas, dices tu poema, y utilizas la voz, modulas la voz de forma de que pues ese verso que estás diciendo, bueno, el poema en general, pues cada parte es como que tiene su voz propia, o sea, hay que conseguirle la voz al poema en general, entonces como cuando tú estás cantando, esto es algo que la verdad se lo aprendí a Lilian, que es una amiga mía del colectivo, que es como cuando tú cantas, tú sí o sí como que le imprimes cierta emoción dependiendo de qué es lo que dice la parte de la canción. Sí, claro. Entonces es como hacer eso, pero pues En no poesía. en poesía, sino con música, aunque también se puede cantar. Es que esa es otra vuelta, digamos, en el slam se puede O sea, rapear. es como muy versátil por Es lo que súper interpreto. versátil, o sea, es como que hay un porcentaje del poema que tú puedes rapear si quieres rapearlo, si quieres cantar también puedes rapear un porcentaje del poema, puedes expresar lo que tú quieras expresar y es como de precisamente como es para la comunidad, pues digamos no se busca que por medio de los poemas se expresen mensajes de odio ni nada de eso, sino que tú puedas realmente mostrar lo que tú sientes. Entonces es como de, tú vas y presentas ese poema y pues esto tiene un formato que es un formato de competencia. Sí, ok. Entonces, por ejemplo, lo que hemos estado haciendo, pues el colectivo como desde julio de este año, es que se empezaron a hacer una serie de torneos del slam adultos, que es como nosotros competimos, pero o sea, es que en realidad no se siente como una competencia. O sea, y esto no lo digo para decir, es que somos súper lindos, súper solidarios. No, o sea, de verdad, nosotros es como de, ay, pues va a pasar, ¿qué va a decir? No sé qué. Entonces es como que tú pasas, declamas el poema de la forma en la que tú quieras, y aparte son poemas que tú mismo escribes. Sí. Entonces hay 3 jurados y los jurados te dan un puntaje y con esos puntajes pues se va acumulando los puntos para poder clasificar a lo que va a ser el departamental del próximo año y pues de ahí entonces los 2 que clasifiquen, digamos, de acá de Bucaramanga y área metropolitana, se van al slam nacional, del slam nacional se elige uno y ese va al slam internacional, o sea, es algo muy grande, o sea, Claro, uno mira que nunca no. imaginaría eso. Sí, no, y no sabía primero, declaro aquí la ignorancia,
no sabía que eso existía y tampoco que era a nivel internacional. Mira que también grabamos un episodio con la coordinadora regional Ujú. de Slam y yo quedé como, la verdad quedé muy, muy curiosa y muy también emocionada e inspirada por este tipo de espacios que y además que se presenten en la ciudad de Bucaramanga porque no, digamos que uno creería que no, pero hay mucha gente que sí le interesa este tipo de poesía, sí le interesa la literatura, sí quiere, sobre todo mujeres también que por medio de la escritura van sanando poco a poco y van sacando como eso que tienen ahí, que tiene ahí. Te quería preguntar, ¿tú crees que la poesía y la literatura tienen la capacidad de cambiar la percepción colectiva de la sociedad? O sea, ¿tú cómo lo has experimentado en tu historia personal? Em, ¿Sí te ha ayudado la poesía y la literatura a cambiar ciertas perspectivas de cómo veías el mundo a cómo lo ves ahora? Uf, o sea, al 100%, porque así Ujú, como te decía de que el año pasado era como hasta aquí llegué, es ujú. como que este año siento que tengo un propósito. O sea, yo sé que es una cliché, es como, ay, pues a mucha gente, digamos, puede haber dicho eso y yo cuando escuchaba a la gente decir como, ay, esto me dio un propósito, le dio sentido, es como, ay, bueno, sí, amiga, ya. Sí, uno Pero a uno. cuando le pasa a uno, es como, o sea, es increíble, o sea, de verdad, Ujú, sí, el arte sí tiene todo ese poder y yo por eso siempre voy a estar muy agradecida con el Slam y con el colectivo Aurora, porque es como, pues ahora mi vida no es simplemente la melancolía en la que yo me sumerjo cuando estoy ujú. sola, sino que sé que es mucho más grande, o sea, hacer parte de esto me da unas ganas de vivir, ¿qué es eso? Que es ganas como de habitar el mundo y de sentir que el mundo tiene algo para mí, que yo también puedo, tengo una cara con qué devolverle, porque es muchas Ujú. veces eso lo que pasa, que a uno le pueden pasar cosas chéveres, pero pues una está como tan sumida en sus problemas o en cómo se Sí, siente, que uno de pronto no tiene una cara con qué devolverle al mundo todo lo que le está dando. Entonces sí. como llegar a un punto en el que yo digo como de, o sea, gracias a la existencia, a la vida que me da la posibilidad de estar en este espacio, Ujú. pues yo sé que yo puedo vivir y hacer algo que me gusta, porque es que yo creía eso como una utopía, algo lejanísimo que no me iba a Sí. llegar, porque es mucho más fácil simplemente como fluir en este sistema en el que simplemente lo que tú decías, es Ujú. voy, trabajo, me voy para la casa, como, me acuesto, al día siguiente vuelvo y hago lo Sí. mismo. Entonces yo decía, pana, es que es imposible que mi vida vaya a ser solamente eso, porque es solamente responder a los estímulos que me dan y entonces ser como reactiva. Es como, bueno, me toca hacer otra Sí. cosa, lo hago, ¿ta? Lo hago, Claro. lo hago, lo hago. Entonces esto es como que me ha hecho dar cuenta que tengo agencia sobre lo que me pasa, que eso es una vuelta que me parece como muy reveladora, porque es Ujú. como de listo, o sea, yo me di cuenta que si yo empiezo a caminar a mi favor, las cosas se me dan y como Ok. que la vida me hace sentir más viva, sí, como Ujú. de realmente saberme viva, que uno creería, uno da eso por sentado, pero siento que muchas veces estamos como en piloto automático y entonces es como de, bueno, yo hago lo que me toca, hago lo que me toca, hago lo que me toca, pero entonces cuando llegan esos momentos en los que digo como de, no, o sea, existe algo más grande que es como el arte y es ver lo que eso genera en la gente, que eso es lo bonito del slam porque es, mucha gente se muere y no sabe, digamos, si lo que hizo generó algo en las personas o no, Ujú. simplemente el reconocimiento llega después de muerto. Sí, Entonces, como, sí, ¿para qué? O sea, ¿para qué me sí. sirve eso si durante la vida, por ejemplo, pensé que lo que yo di no sirvió para nada? Ujú. Entonces es como de, pues obviamente no es equiparable no sé, con los grandes descubrimientos, sino que, por ejemplo, cuando tú estás en el slam, Sí. pues como hay precisamente esa interacción con el público, entonces uno está declamando el poema y lo del público puede chasquear los dedos cuando algo le gusta y Sí. como que va viendo eso y pues también es bonito cuando la gente se le acerca a uno y le dice como de, oye, gracias por tal cosa o tal cosa que tú escribiste me llegó, porque pues listo, o sea, uno en general lo puede ver como una bobada, pero Ujú. es como de, ay, qué chévere saber que las personas de pronto se ven identificadas con lo que uno escribe y como yo siento que es más el hecho de saber poner en palabras lo que uno siente, porque es que hay veces en que uno simplemente tiene un revoloteo en la cabeza Sí, y que claro. hasta que no lo pone en palabras no es como de, qué bien, o sea, listo. Primero, ya entiendo lo que me pasa y segundo, no soy la única que está En viviendo el eso. mundo que le Ujú, pasa, exacto. Lo más poderoso de la palabra, del poder transformador de la palabra, justamente es que el lenguaje crea mundos, ¿no? El lenguaje ujú, puede permitirte a ti crear una historia diferente de la que te has venido contando. Me hace mucho sentido lo que dices porque también conecto y creo que eso es lo que nos une como mujeres y lo que nos une también en Voces Amigas y en Colectivo Aurora, este tipo de proyectos en donde definitivamente por medio del lenguaje como herramienta para comunicar, para sacar lo que uno tiene adentro, por medio de la escritura también, lenguaje escrito o lenguaje verbal, pues sí puede ir sacando y escudriñando y haciendo como una introspección de lo que siente, de cómo vive, de cómo percibe el mundo. Yo también, y te compartí antes de empezar a grabar, ujú. estos proyectos y este proyecto llega a mi vida también
y creo que por eso conecto con este tipo de proyectos y de eventos, es porque a mí también me cuesta mucho pensar que la vida es solo ir a trabajar. No sé, bueno, yo no estoy casada ni tengo hijos, pero si los tuviera sería como, no sé, atender al marido, tener hijos, convivir, tener amigos, o sea, pero yo, para mí también hay algo más en mi sentir, ¿no? Que se Sí, sí, conecta con sí. el tuyo. Hay algo más y no quiere decir que todos tengan que sentir esto, sino que los que de pronto se sienten así, pues ofrecer este espacio sí genera como la posibilidad de ver herramientas que te puedan ayudar a descubrirte, a generar identidad, que tú también lo traes en el colectivo. De pronto a veces uno no se halla y siente que no pertenece a nada, a veces ni siquiera a la familia, Sí. pero se da cuenta que en este tipo de espacios, pues tú sí puedes crear una identidad en donde la conexión y el aprendizaje y el verse con otro humano, con la vida también vuelta miércoles, Ujú. pero con ese deseo de ver más allá y de poder como transformar un poquito su mundo desde otra perspectiva, y qué mejor que el arte y la literatura, ¿sí? Ujú. Quiero preguntarte si hay alguna experiencia de pronto que me puedas contar. Ya me contaste lo de cuando te graduaste, pero si de pronto traes otra a colación, de si la poesía y la literatura hicieron como el efecto salvavidas. Yo le preguntaba también a Nata, que estuvimos conversando de cómo de qué área de su vida o en qué aspecto de la historia de su vida siente que la poesía llega, así como cuando te tienen a ti un salvavidas y dices, pucha, por aquí me puedo ir, ¿sí? Sí, yo creo que es en general el tener un propósito de vida, como un plan de vida, porque Ujú. usualmente a mí me preguntaban como, bueno, ¿usted qué quiere? ¿Qué quiere hacer? Y yo, no tengo ni idea, no tengo ni idea, ni idea, Ajá. ni idea. Entonces, la poesía llega en este formato como una forma en la que yo digo como, yo me puedo ir por acá. Ujú. Sí, como Sí. que ese es, me parece el salvavidas como más gigante, sobre todo por el hecho de que uno siempre está como con mucho afán de saber qué voy a hacer, quién soy. Sí, ok. Entonces, precisamente eso que tú dices de hallar la identidad por medio de la literatura y de la Ujú. poesía, me parece muy grande porque hay muchas veces en que es como listo, yo estoy viviendo, pero si yo no sé quién soy o qué quiero, me consumo en eso y digo como, bueno, pero entonces, ¿qué estoy haciendo? Ujú. Entonces, por ejemplo, yo ahora digo mucho como que a mí entre semana me parece como capítulos de relleno. O sea, a mí los fines de semana me parecen espectaculares porque es cuando voy al colectivo, cuando Ok. se hacen eventos, cuando se hacen actividades y todo eso. Entonces, entre semana es como, bueno, sí, o sea, pues hago mi trabajo remoto y eso, Ujú. pero cuando realmente me siento viva y que estoy haciendo algo, es cuando llego a este punto en el que yo digo como, bueno, listo, estoy haciendo parte de esto, que aparte de todo, siento que algo que ha sido muy bonito es... pues ahorita que he tenido la oportunidad, gracias a Nata, de, digamos, hacer parte de talleres Sí. o de ir a torneos juveniles. Es como de ver no solo cómo me ha salvado eso a mí, sino eso que significa para los niños y los jóvenes. La semilla, lo que están Es que sembrando en es ellos. gigante porque es como, una cosa, por ejemplo, es lo que significa para mí ya como adulta. Ajá. Suena súper raro decir Adulta eso. Adulta responsable. responsable y funcional medianamente. Esto, que es como, bueno, yo tengo pues como la posibilidad de elegir sobre mí y como que si tengo problemas en la casa, pues yo puedo salir o lo que sea. Sí, Pero otra es lo que significa para los niños que pueden estar en ambientes vulnerables. Entonces, sí, como que ver eso, lo que significa el slam para ellos es como de una vez fuimos con Jimmy a un torneo juvenil que se hizo en un colegio de Florida y fue como que cuando llegamos íbamos a ser jurados del torneo de ellos, se pusieron sí, nerviosos y era como, ay, claro, están súper emocionados y era como que yo no había dimensionado lo que eso también puede significar para ellos. Entonces claro. siento que es eso, o sea, como que la literatura, aparte de todo, como que darme salvavidas a mí, me ha hecho dar cuenta de cómo puede ser salvavidas para otros. Entonces Ujú. eso hace que signifique más para mí y que sea como de listo, o sea, encontré por fin en el arte una forma de ser yo y de sentir que sí quiero vivir Qué esta lindo. vida. Ujú, Entonces es así como lo más grande que me ha dado la ujú. literatura y el O sea, arte. ya no quieres ser roomie de De J. J. Mario, Mario. no, 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 no. No, Ya no, ya puedo ya arrendar dejemos, la habitación a otro. Que ya vaya dejemos, con Omar ya Geles o dejémoslo algo. Sí, sí, sí. ya dejémoslo por allá porque eres muy talentosa y quiero Ay, honrar eso, gracias. y decirles, bueno, a todos los que nos escuchan que en Colectivo Aurora pues hay muchas personas trabajando como en pro a sembrar esta semillita de literatura, de transformación a través del lenguaje y a través de la palabra, y pues tú haces parte también de ese colectivo y están trabajando y haciendo cosas muy lindas, y honrar pues eso que ustedes hacen, porque realmente yo también pienso que yo a veces pienso, ¿no? Yo digo como, pucha, ¿será que, bueno, en el tema, por ejemplo, de ser mamá? Entonces yo digo, Ujú, bueno, si de pronto no se me da, porque bueno, yo tuve una cirugía
aquí, hay una condición física que no sé si pueda o no, Sí. pero digo, bueno, ¿de qué otra forma puedo hacer un legado, por ejemplo? Ujú. Y esto que tú me traes me hace pensar, claro, yo por medio de este tipo de espacios sí puedo ir dejando legados. Puede que no tenga muchos hijos, pero sí puedo ir sembrando esas semillitas como de curiosidad, de interés, que pueda alguien conectar con el propósito, sí, que se puedan emocionar, porque a veces la vida de algunas personas hay unos contextos muy pesados, hay unos contextos, incluso uno mismo puede tenerlo todo y aún así no sentirse bien, y Ujú. que también, pues, digamos que hace parte de los procesos individuales, pero cómo llega como el poder de la palabra, nosotros le decimos el poder transformador de la palabra, hacer su trabajo en nosotros y poder permitir también llevárselo a otras personas. Total, es que igual una siempre busca trascender. Así uno diga que Ujú. no, es como de, bueno, digamos, por ejemplo, las personas, no sé, de pronto tener hijos, pero Sí. uno siempre busca dejar alguna cosa, Sí, como un legado, que sea exacto, como como algo, que, no sé, sí, o no sea, sé si exacto, llamarlo legado, pero sí, algo, o sea, como algo así, sea una como algo en una recordación. persona, o como de realmente decir como de, bueno, pasé por este mundo y no es como que, pues, sí, inventé, no sé, una vaca Sí. voladora, no, pues, o sea, como que hice Ujú, alguito, que de pronto la ujú, gente va a decir como, ay, qué chévere, y no tiene que ser como a nivel mundial, internacional, ujú. sino como realmente decir como, hice lo que yo quise hacer, y como hice lo que yo quise hacer y fui fiel a mí misma, pues generé algún impacto, así sea en una o dos personas, pero hice algo. Exacto, qué Entonces lindo. sí, sí es algo que sí trasciende el resto. Y además en un mundo saturado de información, de tecnología, en donde todo es a un clic, donde todo es superficial, ¿cómo crees tú que las palabras, ya sean escritas o verbales, mantienen su capacidad como de conmover y transformar esos mundos de las personas que están alrededor? Mira que yo me he visto muy inmersa en eso, o sea, porque Ujú. siento que uno así no quiera, como que termina muy metida en lo del tema de las redes sociales, de lo fácil que es distraerse en eso y perder Sí, tiempo en claro. eso. Y pues yo no digo, yo tampoco me voy a poner como una tía diciendo que Sí, no, es pura perder de tiempo, porque sí, no. sí, sí, ajá. Pero, por ejemplo, una red social que también es como porque el algoritmo se va adecuando dependiendo de Lo que tú lo que consumas, o uno sea, lo ponga a que tú mirar. lees clic y lees like, sí. Ajá, entonces como que en Twitter, desde que empecé con esto, pues me empezaron a salir más fragmentos de poesía o de Ujú. poemas en general. Entonces, como que ahora me sale más eso y veo que hay mucha más gente, o sea, pues hay gente ahí a la que le resuena, ¿sí? No son como dos Sí, pejelagartos y ya, no, pues sí, hay sí, gente sí, a la que sí. le resuena eso. Y siento que es eso como de independientemente de qué tan vieja, entre comillas, o por sí, como que tan antigua sea el poeta o la poeta que haya escrito eso, Ujú. la gente todavía le resuena. Sigue Porque generando, sí, generando cosas, porque es que mira que de emociones. todas maneras es como ha pasado 50.000 años, ya digamos vivimos de pronto realidades un poco distintas, pero como seres humanos nos sentimos igual en Mm, muchos aspectos. O sea, claro, es como que esa desolación de vivir, eso de no encontrar dónde existir, como que yo no tengo un espacio, no tengo un lugar, como que esto no me llena, todo eso, sí, son cosas que todavía seguimos sintiendo. Entonces, como claro. que ver que una persona de hace lo que sea de años, o incluso digamos, sobre todo como mujeres siento que se ve mucho, porque las mujeres escriben mucho sobre lo que es la desolación de Sí, vivir, la melancolía, tristeza. melancolía, la nostalgia, la Ujú, absolutamente entonces como por ejemplo, no sé, Alejandra Pizarnik, que ella ya ujú, murió y sí, murió antes de que yo naciera, por ejemplo, y yo leo lo de ella y digo como, te ve, mi inspira. mejor amiga Ok, definitivamente. qué Entonces, lindo. sí, o sea, es como ver eso y yo sé que, pues digamos, sé que no es como de una sola persona, sé que a mucha gente le pasa eso. Ujú, Entonces siento que eso es lo importante de la literatura y de la poesía, que realmente dé la posibilidad de que las personas nos demos cuenta de que todos somos personas y que experimentamos, y por muy diferentes que seamos o por, ujú, digamos, es que siento que se ha llegado a un punto en el que nosotros ya casi no empatizamos entre nosotros. sí, Entonces, igual siento que todos somos como verdugos y víctimas en eso, sí. porque es mucho más sencillo simplemente como inmiscuirnos en nuestra vida y nuestra realidad y ya. Pero Ujú. entonces cuando llega entonces la poesía y hay un verso, una frase, lo que sea, que uno dice como, uff, ¿cómo va a escribir eso? Sí, que te conecte. Eso resignifica absolutamente todo. Ujú. Entonces siento que eso es como la posibilidad que también pueden dar las redes sociales dependiendo de lo que uno vaya consumiendo. Ujú. Y además la invitación también es a crear este tipo de espacios para que haya más material en Ujú. redes y demás y usar la tecnología como a nuestro favor también, ¿no? No, Sí. no, como tú dices tú, no como las tías o las abuelas que lo regañan a uno porque está en el celular, sino que también se pueda crear contenido como este de valor, como Sí. el proyecto de Voces Amigas, como el colectivo Aurora, y más personas que puedan generar contenido que permitan que las nuevas generaciones también puedan sumergirse en este mundo de la literatura y la poesía y pues ir también transformando, ¿por qué no? Como su entorno un Ujú. poquito. Quiero preguntarte también, ¿crees tú que a través del arte, la escritura, la literatura, las mujeres puntualmente, que tú las mencionabas ahorita, somos un poquito más vulnerables, más Ujú. sensibles para escribir y demás, pueden tener un proceso de autoconocimiento
y sanación por medio de la literatura y la escritura? Sí, al 100%. De hecho, yo siento que incluso la escritura en términos generales, o sea, no hay necesidad de que uno cada vez que escriba pues se crea, no, Pablo Neruda o pues María Mercedes Carranza cuando va escribiendo. Sí. Es como, no, escribe. O sea, yo siento que igual eso es como un proceso terapéutico que a uno Ujú. siempre se la recomienda cuando uno va a terapia, siempre le dicen como Sí, cuando no, escriba, tenga un ajá. diario y eso ya se vuelve como una necesidad. Ya llega un punto en el que uno no es capaz de pasar tanto tiempo con muchas cosas que han pasado sin escribirlo y decir como me acaba de pasar esto, lo suelto. Entonces, sí siento que ese es 100% autoconocimiento porque hay muchas veces que simplemente dejamos que nos pasen un montón de cosas y no nos damos cuenta que estamos repitiendo patrones o Ujú. que hay cosas que de pronto no nos estamos dando a nosotras mismas o espacios que no nos estamos dando o de pronto oportunidades que no vemos como alguna catapulta a Ujú. darnos como más posibilidades. Sí. Entonces siento que el escribirlo lo que hace es primero organizar las ideas y segundo darles como una forma en la que uno diga, listo, tengo esto, entonces ¿qué voy a hacer? Ujú. Entonces 100% siento que es eso, lo que digo, independientemente si es como algo de literatura o no, porque es que uno siempre llega al tema de la escritura, creo que ya lo había dicho, diciendo que pues lo que uno dice no es lo suficiente. Sí, claro. Entonces, Además que yo también asocio, perdona que te interrumpa, tranquila. la literatura también en lo que uno escribe y demás como con confianza, ¿no? Que tanto Ujú. tú se lo muestras a alguien cuando de verdad confías plenamente como en lo que escribes, pero normalmente el ser humano en su condición humana, sí, pues creo que también es normal, siente cierta desconfianza al expresar un poco lo que hay allá adentro y dicen, no, pero si me leen, de pronto, ¿qué van a pensar? De pronto sí, sí. Sí, o se van a dar cuenta que yo O tengo rayas. se Sí, sí, van a sí. dar cuenta que no estoy normal, Sí, entre sí, sí, comillas, sí. porque eso creo que es una afirmación un poco, porque yo siento que no hay nadie normal, Ujú. realmente, digamos, yo creo que más bien nos acoplamos a un mundo y a una sociedad y no cuestionamos mucho, pero los que nos Ujú. queremos salir de ese cuestionamiento, de eso que llaman normal, pues son los que finalmente, o somos los que finalmente, pues en esa búsqueda es que vamos explorando otras formas como de ver el mundo y de cambiar la perspectiva, ¿sí? De lo que somos y de lo que damos o lo que estamos dispuestos a ofrecer al mundo, ¿no? Sí. Esto, si me pudieras contar, no sé, una anécdota que hayas tenido de pronto en algún slam o tuya en relación a esa transformación a través de la palabra o que, no sé, que nos puedas contar un poco de alguna mujer que cercana tuya, en donde tú hayas visto, fue, pucha, mira, ella empezó a escribir así como te pasó a ti y empezó a encontrar esto que te, como que te inspire y te llene como de, sí, de inspiración, de motivación. ¿Tienes alguna de pronto que se te Sí. venga? Em, a ver, pues es que yo siento que, digamos, todas las mujeres del colectivo, como Ujú. que sí hemos llegado a ese punto en el que ya, por ejemplo, nos vemos pasar a declamar o a escribir y es como de, o sea, estoy muy orgullosa de ti. O sea, hay algo Claro, se despertó que también como sororidad un poco, ¿no? sí, Y sí, también es con hombres, porque entiendo gigante, que el sí. colectivo también hay hombres. Sí, Ujú. sí, es mixto, pero sí, Sí, digamos, entre nosotras sí es más como, por ejemplo, yo veo a Nata y Nata está empezando también en lo del tema del slam, porque acá todos estamos como empezando en sí. eso, entonces como que la veo a ella y veo lo que ella escribe y lo que ella trata de expresar también cuando pasa y digo, qué chimba que ella se dé esa oportunidad, porque es que no es fácil, o sea, es que digamos uno desde Ujú. acá es como, ah, bueno, sí, pero cuando uno está allá al frente, uno se le pasan 50 cosas por la cabeza, Claro. entonces digamos, como el verla a ella, ver, por ejemplo, a Lilian, ver a Lisette, ver también a Dayana, que es que una amiga, una amiga que también ha ido algunas veces, Ajá. esto, y verlas a ellas en eso, es como, qué chévere que hayan esos espacios para nosotras las mujeres y Ujú. que aparte como que precisamente por el hecho de lo que es existir y de relacionarse siendo mujer, pues hay muchas cosas que entendemos más entre nosotras, que tal vez Sí, por también es eso hay cierto. veces en que nos gusta a veces leer más tal vez a mujeres, porque hay muchas cosas que no hay necesidad de explicarlas cuando una se relaciona con mujeres. Es como Ujú. uno ya entiende lo Sí, que es claro, y eso. hay cosas que solo nos pasan a Sí, nosotras, total. realmente. Los hombres les Entonces, cuesta, no es porque ellos sean simplemente, de verdad, su estructura, sí. tanto del cerebro como su forma de pensar, es totalmente Ujú. diferente. Y su forma de Entonces, y socializarse su también forma de es expresar, de otra socializar. cuestión. Ajá. Entonces, digamos, por ejemplo, últimamente,
Lili ha sido muy importante para mí. Pues, de hecho, desde que yo la conocí, Liliana ha sido muy importante para mí. Entonces, como... Ella hace parte del slam Ella también, hace parte del colectivo. colectivo, sí. Ella hace parte del colectivo. Ella fue representante departamental de slam el año pasado y participó en el Nacional Y yo siempre la he visto a ella como alguien a quien admiro mucho. Entonces... como que ver a ella lo mucho que esto significa y también ver como a las mujeres que van al colectivo y también que van señoras bueno, acá aprovecho, van personas de todas las edades, entonces de cualquier edad pueden participar, entonces ver también lo que significa para ellas y cómo se paran y dicen lo que sienten. Por ejemplo, ahí en el colectivo, nosotras somos súper fans de ella, se llama Socorrito, es una linda señora, yo la amo. Bueno, ¿cuántos años tiene Socorro? Como 50 y algo, 60 y algo, creo. ¿Y se animó a declamar? Sí, no, y ella no es como, ay, sí voy y declamo, no, ella se monta y devora, eso es mejor dicho, es increíble, o sea, verdad, la hace muy bien. Entonces, como que es ver lo que eso se va significando para nosotras y ver cómo eso impacta sí o sí, tanto el mundo de ellas como el mundo de los demás, porque eso realmente sí termina transformando vidas. Entonces siento que es como en general, o sea, verlas a ellas termina inspirándome a mí, porque es cómo construimos todas, para todas. Entonces, qué lindo ese espacio. Y Dayana, para preguntarte, tú al principio de la conversación me contabas que tú te inventabas canciones de niña y así. ¿Cómo que si hoy, viéndote en lo que estás, lo que te emociona, la literatura, el arte, el escribir, qué le dirías a esa niña de 5 años? O de 6, o bueno, no sé a qué edad era que... Uy, pues yo le diría... Pues la verdad no me pondría a decirle como, sí, hazlo antes, no sé qué, no. O sea, siento que todo lo que yo he vivido me ha llevado a que esté a este punto. Entonces, por ejemplo, Dios como de, bueno, todo lo que yo he sufrido, lo que sea, es como, bueno, vale la pena porque al menos estoy acá. Entonces, lo que yo le diría es simplemente que siga haciéndolo. O sea, que igual si ella de pronto piensa que eso... Porque es que de hecho yo sé que yo no pensaba que eso me fuera a llevar pues a esto. O sea, incluso yo creí que era como... Es que cuando uno está chiquito, la verdad, lo que yo creí era como... Pues yo me la pasaba viendo Disney. Entonces era como que viajan a montar, era como, me va a pasar eso. No sé, o sea, como alguna cosa así. O como uno piensa que lo va a dar un cazatalentos y se lo va a llevar. O sea, como, bueno, así yo creí que yo iba a ser como cantante. Porque yo cantaba como en la iglesia. O sea, ¿te gusta mucho el arte y demás? Sí, pero digamos como que nunca lo había visto como una posibilidad real. Entonces lo que le diría simplemente es como de, siga haciéndolo. O sea, nunca nadie me dijo que lo dejara de hacer. Y entonces fue como, sigue haciendo y pues si en algún momento le naciera como mostrárselo a alguien, es como, bueno, sí va a valer la pena que se lo muestres a alguien y la gente pues lo va a recibir. O sea, independientemente de que si le guste o no le guste, es como lo va a recibir porque siento que la gracia de este mundo y siento que eso es lo que hace el arte es poder darle una emoción y como una trascendencia a todo y que no se quede simplemente en lo que vivimos todos los días. Entonces es como que uno ve eso y es mucho más grande de lo que uno se imagina. Entonces lo que le diría es eso, o sea, como que siga fluyendo de la manera en la que ella quiera porque en algún momento va a llegar a este punto en el que todo va a valer la pena. Qué lindo. Además que cuando uno es niño, y te lo pregunto porque yo de pequeña también, tipo 4 años y medio, yo le contaba a Nata, yo declamaba en el colegio, me encantaba, pero obviamente cuando uno va creciendo, pues uno se va llenando como de telarañas, la confianza se me disminuyó un montón y solo en este tipo de proyectos y de cosas que estamos haciendo es que me vuelvo a conectar con esa niña que no le daba pena nada, que hablaba con todo el mundo, que no había desconfianza en ella. Total, sí. Y es como saludarse, yo interpreto con lo que me cuentas y también lo que me pasa a mí es que todos estos temas también es como si la confianza se parara de frente y decir, vamos, caminemos juntas porque no sabemos para dónde vamos, pero vamos a hacerle. Y eso genera como una emoción diferente, ¿no? Con ganas como de devorarse y comerse el mundo. Total, porque es que siento que uno cuando está en otros ambientes es como que está tras bambalinas de muchas cosas. Entonces, como llegar a decir, me voy a parar al frente de esto, aparte de enfrentar mis miedos, voy a estar parada enfrente de un montón de gente, o digamos tú que hablas acá, es como de un montón de gente me va a escuchar y ni me conoce, pero va a escucharme. Sí, ¿no? Y empieza uno, ay, no, ¿será que lo hice bien? ¿Será que hablo bien? Que la gente vaya a pensar que no le guste, mí, entonces ya llega un punto en el que uno dice como de, ay, ya me vale la verdad 3 tiras de monda lo que la gente pueda decir, porque yo estoy haciendo lo que me gusta. Entonces, como que cuando uno ya encuentra eso, es como, prefiero perder la estima o la aprobación de la gente a perderme otra vez a mí mismo, porque ya estuve un montón de tiempo, mejor dicho, recorriendo vainas que no eran mías. Entonces, como que ya encontré lo mío, entonces lo voy a hacer. Entonces, siento que eso es lo bonito, porque entonces es como, ya llega un punto en el que precisamente por haber tomado este camino, siento que puedo confiar más en mí. Qué lindo. Entonces es como de, está bien, o sea, van a venir un montón de cosas, puede que vengan cosas, o que digamos,
ahorita que estábamos molestando con lo de la radio, Sí. es como de, bueno, yo nunca me imaginé hacer esa cosa, pero pues Y hoy haciendo yo podcast, haciendo mira. podcast, o sea, es como... Mañana, ¿dónde estará Sí, uno Dayana? nunca sabe. No, pero sí es como de que listo, antes me habrían dado muchísimos nervios y ahorita, digamos, precisamente por ese camino que recorrido y también porque estoy con gente que me hace sentir como que yo soy capaz de hacerlo Qué y que lindo. todo el tiempo está como reafirmándome eso. Ujú. Como que yo digo, listo, o sea, pues yo no sé qué voy a decir, pero pues yo llego y pues le fluya, que ahí miro a ver cómo resuelvo. Entonces como que pues Claro. ver que sí salen las cosas es una reafirmación de que puedo confiar en mí misma y siento que recuperar la confianza en una misma es muy difícil y ya cuando uno la hace es como, precisamente eso, no importa lo que sea que yo pierda que no tenga que ver conmigo y que pues no afecta a Ujú. los demás, lo que me importa es mantenerme conmigo. Ujú, qué lindo. Además, la liviandad que da el ser libre, ¿no? En la Ujú. libertad del ser y de poder ser lo que yo quiera hacer, pues sí hay mucha liviandad. Dayana, ya para terminar, gracias pues por el espacio, por compartirme como tu visión y tu perspectiva de lo que es para ti el arte, la literatura, la poesía y sobre todo el impacto que ha tenido en tu vida y como ese cambio también de perspectiva que has tenido a lo largo de estos años o a lo largo, bueno, desde pues el recorrido que Ujú. llevas de años de tu vida más como estos cortos meses, porque me contabas que en el colectivo empezaste este año, pero mira todo lo que has visto y lo que has logrado transformar en tu ser. ¿Qué mensaje quieres hoy dejarles a las mujeres que nos ven, que nos escuchan, relacionado con precisamente ese poder transformador de la palabra y esas herramientas que hay, que existen y que ahí están en Bucaramanga también, para poder iniciar como ese camino de transformación, de liviandad, de... ¿Qué mensaje les dirías? Bueno, yo les diría que si llegan a estar como en un punto en el que tienen que tomar dos decisiones, pónganse a Ujú, pensar en cuál ustedes van a ser más fieles a ustedes mismas y ujú. cuál las acerca más hacia la mujer que ustedes quieren ser y cómo se quieren sentir con ustedes mismas y con su relación con ustedes. Entonces, cuando uno empieza a hacer eso, todas las cosas empiezan a fluir y se empiezan a dar de maneras en las que uno jamás creyó. O sea, todo lo que una cree que no va a ser para una, le llega. Ujú. Cuando una empieza, así sea un salto al vacío, así estén súper asustadas o lo que sea, que pues es supremamente normal. Igual háganlo porque después van a mirar para atrás y van a decir como de, yo no sé cómo hice toda esa vuelta y cómo terminé acá, pero acá estoy contra todo pronóstico, incluso contra el propio. Ujú. Y es eso, que empiecen a hacer las cosas por ustedes mismas y para ustedes y así de verdad toda la vida se les va a voltear a su favor y todo va a fluir de la manera en la que ustedes van a querer. Qué lindo. Y además conectarse y conectar con lo que somos, ¿no? Con Ujú. lo que somos como mujeres, con el poder que hay dentro nuestro, que finalmente es lo que nos puede hacer construir un mundo un poquito más liviano, un poquito más tranquilo y pues bueno, que Ujú. sigan en Bucaramanga y en Colombia y en el mundo este tipo de eventos y este tipo de proyectos en donde finalmente el bienestar, ahorita es enfocado a mujeres, pero el bienestar en Ujú. general del ser humano y su sentir pues pueda verse desde otra perspectiva y darle otra mirada también a esto. Muchas gracias, Dayana, A por ti este muchas gracias, espacio. Cari. Y bueno, escritos que liberan y voces que inspiran, que sigan esos proyectos en Bucaramanga. Muchas gracias y nos vemos entonces en el Slam y el sábado con todo. Con todas nos vamos a ver entonces en el evento de Voces Amigas. Las esperamos y los esperamos también para que vayan a ver el talento de todas las mujeres y que de verdad se sigan llenando de arte y dándose cuenta que en Bucaramanga pasan 50.000 cosas. Exacto, y que van a haber más espacios Ujú. para compartir, para nuestro bienestar y pues, ¿por qué no?, para ir sanando juntas. Muchas Así es. gracias. Gracias. Historias entre amigas, el podcast. Mientras nos unan las historias, nos volveremos a encontrar. Producido por La Catapulta. Hasta pronto.